Muy bien, seguimos con nuestra serie de videos de ecuaciones diferenciales de primer orden. En este video abordaremos otro tipo de ecuaciones que son las ecuaciones exactas. Para que pueda aplicarse este método, las ecuaciones diferenciales deben tener esta estructura. Una función f de xy multiplicada por el diferencial de x y una función f de xy multiplicada por el diferencial de y. Esta debe ser la estructura. Si una ecuación no tiene esta estructura, no puede aplicarse. Cuando tenemos esta estructura, lo que está pegado al diferencial de x lo identificamos como m. Y lo que está pegado al diferencial de y lo identificamos como n. Esa es la estructuración que debe tener y es la que aparece en los libros. m de xy que multiplica al diferencial de x y n de xy que multiplica a el diferencial de y. Como paso número 1 diremos que tenemos que comprobar que sea exacta. Y eso lo comprobaremos de la siguiente manera. Derivamos de forma parcial m respecto de y. En este caso, derivada parcial de m sería derivada parcial de 3x cuadrada más 2y cuadrada respecto de y. Sabemos que en la derivada parcial todo lo que no tenga la variable se convierte en constante, de modo que la derivada parcial será 4y. Y de forma análoga derivamos de forma parcial n respecto de x. Entonces será derivada parcial de 4xy más 6 veces y cuadrada respecto de x. Y su resultado, lo que no tenga x, se convierte en constante y derivada de una constante es 0. Derivada de 4xy respecto de x se convierte en 4y. Y notamos que son iguales. Si esto se cumple, quiere decir que la ecuación diferencial es exacta. Y podemos seguir con el método. Si se diera el caso en que fueran diferentes esas derivadas parciales, entonces no es exacta y tienen que probarse otros métodos. Entonces es la comprobación que tenemos que hacer de inicio. Si es exacta, si es igual a ambas derivadas parciales, podemos continuar. Y en este caso se cumple. Y ese es nuestro primer paso. Como segundo paso, podemos decir que es tomar m como f de xy de la siguiente manera. F de xy es igual a m igual a 3x cuadrado más 2y cuadrado. Esto se iguala, podemos decir, ya lo tomamos, y podemos decir que el paso de tomar m como f de xy y se iguala con la derivada parcial respecto de x. M se iguala con una derivada parcial respecto de x de la siguiente manera. Derivada parcial de f de x y respecto de x es igual a la derivada parcial de m respecto de x, y esto es igual
a 3x cuadrada más 2y cuadrada. Obsérvese que lo único que hicimos fue igualar la expresión de m con una derivada parcial. Hasta ahí se queda ese paso. Como paso número 3 diremos integrar derivada parcial f de xy. Es decir, esta expresión que obtuve aquí tengo que integrarla respecto de x. O sea, derivada parcial de f de xy respecto de x es igual a 3x cuadrado más 2y cuadrado. Esto se integra, es decir, despejamos derivada de f de xy igual a 3x cuadrado más 2y cuadrada multiplicado por ese diferencial. Lo que hacemos es integrar. Integral de f de xy lo dejamos como f de xy. Y la integral de 3x cuadrada más 2xy respecto de x nos quedaría como x cúbica más 2y cuadrada x más una constante. Pero como integramos respecto de x, lo que se hace en este método es suponer que esta constante es en realidad una función f de y, porque al derivarse de forma parcial respecto de x, lo que hizo fue eliminarse. Entonces puedo reexpresar esta ecuación de la siguiente manera: f de xy igual a x cúbica más 2y cuadrada x más una variable respecto de y. No sé cuál es, pero sé que debió existir una variable en función de y. Y esta es la expresión que utilizamos. Bien, ese es nuestro paso 3. Como paso número 4, igualar f de xy con n. Esta expresión que acabamos de obtener la igualamos con n. ¿Cuál n? N de la ecuación. Antes de igualar, aquí me estaba brincando un paso, ahí hay un error. Entonces no se iguala, primero hay que hacer otro paso. Paso número 4, derivar f de xy de forma parcial respecto de y. Esta expresión que acabamos de obtener la tenemos que derivar de forma parcial respecto de y. Y vamos a expresarlo. Derivada parcial de f de xy respecto de y es igual a la derivada parcial de x cúbica más 2 veces y cuadrada x más la función de y desconocida respecto de y. Al derivar de forma parcial, este x cúbica se hace 0. Derivada parcial de 2y cuadrada sería 4y por x más la derivada de esta función. Entonces, como no sabemos qué función es, la dejamos expresada con una comita. Y hasta ahí tenemos la derivada parcial. Vamos a borrar la parte izquierda, la pueden ver las veces que sea necesario.
y estamos por concluir. Como paso 5, ahora sí, igualar derivada parcial con n. En este caso la derivada parcial es 4xy o 4yx, como sea, lo mismo, más la variable y que fue derivada igual a n, y n es 4xy más 6 veces y cuadrada. Eliminamos términos semejantes, 4xy con 4xy, y nos queda la siguiente expresión. Derivada de una función respecto de y es igual a 6y al cuadrado. Como paso 6, integrar respecto de y. Esta expresión que fue derivada, para volverlo a su forma original, la tengo que integrar. Eso me queda la función original que estoy buscando. Aquí ya sería sin la comita. Será función de y igual a sería 2y cúbica más una constante. Esta es la función que fue derivada y que no sabíamos cuál era su naturaleza en este punto. Entonces, como paso final, una vez que obtenemos esa expresión, vamos a borrar la parte derecha para colocar nuestro resultado. Tomamos esta expresión del paso 3, la voy a reescribir, f de xy igual a x cúbica más 2y cuadrado x más la variable y. Lo que hacemos es sustituirle cuánto vale. F de xy igual a x cúbica más 2y cuadrada x más 2y al cubo más c1. Paso número 6, tomar f de x y del paso 3 y sustituir esa letra. Es una letra griega que es, si no me equivoco, es delta en minúscula, y este será nuestro resultado final. Aquí podemos hacer una última expresión, y como paso 7, igualar resultado con k. Es un último paso que en algunos libros viene, en otros no. Entonces podemos decir que es, en lugar de f de x, decimos que es k igual a x cúbica más 2 veces y cuadrada x más 2y al cubo más c1, y ese es nuestro resultado. Ambos resultados serían aceptables, sin embargo este es más correcto, y es la forma en la que se desarrolla una ecuación exacta. Muchísimas gracias.